Entonces, hermanos, habíamos dicho que hoy día íbamos a compartir los testimonios. Había dejado una tarea que era testimonio personal de 3 minutos, breve. Yo creo que a muchos les tiene que haber costado haber hecho un testimonio breve, ¿cierto? Somos buenos para hablar, la mayoría nos expresamos, hablamos de nuestra vida, pero el testimonio idealmente tiene que ser breve para poder compartirlo en todo momento, Ahí está. en toda ocasión. Vamos a hacer un resumen de la tarea, que era, deben escribir y memorizar y practicar su testimonio personal de fe con el objetivo de poder contarlo de forma clara y atractiva en no más de 3 minutos. Si ustedes se dan cuenta, la instrucción es bien clara y precisa. Dice escribir, memorizar y practicar. No sé si alguno de ustedes lo habrá escrito, lo habrá memorizado y lo habrá practicado. Memorizar no como loro, como se dice, sino que tener una pauta, tener una pauta clara de antes, cómo era yo antes de haber conocido al Señor, cómo fue mi proceso cuando yo lo conocí, de dónde Él me rescató, por qué decidí seguir a Cristo, y posteriormente sería las bendiciones y el Evangelio, el cómo usted ha experimentado el Espíritu Santo y usted dar el mensaje que habíamos conversado ya aquí en estas clases de los 4 pilares, donde usted invita a la persona, le hace el llamado a que acepte a Cristo, que se arrepienta. Porque todos hemos cometido pecados, es súper importante que siempre nos incluyamos, que nunca apuntemos a las personas, siempre nosotros somos los primeros que nos arrepentimos y tenemos que pedir a las demás personas que hagan lo mismo que nosotros, que no hay ninguno mejor que otro, y hablar de lo que ya hemos conversado, ¿cierto? En resumen, eso es en resumen, mi hermano. Espero que lo hayan podido hacer, espero que le haya... Y bueno, y más adelante vamos a conocer cada uno de sus testimonios. Vamos a pasar los resultados. Entonces, estructuras sugeridas. Usen estas 3 partes para guiar su tiempo. Antes de Cristo, 1 minuto, describan cómo era su vida, qué buscaban o qué les faltaba antes de conocer a Jesús. Enfoque en una necesidad que otras personas puedan entender. ¿Cómo conocí a Cristo? Expliquen brevemente qué pasó, qué les convenció o cómo tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y después de Cristo, compartan el cambio principal que experimentó su vida y el beneficio a la esperanza que tienen ahora. Enfoque en la paz, el propósito o la seguridad que Él les da. Entonces, cada uno va a compartir y practicar su testimonio de 3 minutos, pero lo vamos a hacer en un momento más. Antes de eso, voy a dar unas pequeñas reflexiones y referencias para que se les haga más fácil también a ustedes compartirlo y no tengan tanta vergüenza, tanta pena en dar su testimonio. El testimonio personal. Un testimonio breve pero conciso es una historia de la misericordia de Dios. Es la forma más sencilla, personal y poderosa que tenemos de cumplir la gran comisión. No tienes que ser un predicador, solo un testigo. Hermanos, nosotros no tenemos que ser un gran predicador o tener mucho conocimiento teológico para poder hablar de nuestro propio testimonio. Y hablar el mensaje del Evangelio tampoco. Como hemos aprendido, es ciertamente simple, pero a la vez también profundo, ¿cierto? Eso es lo que hemos descubierto, que en todas estas clases hemos indagado, hemos escudriñado bastante sobre el mensaje del Evangelio, pero cuando nosotros lo explicamos a alguien, podemos hacerlo de manera sencilla y debemos ser sencillos en un principio, explicarlo de manera simple y sobre todo una gran manera efectiva que se menciona bastante es el testimonio, precisamente, porque el testimonio es algo que nosotros dominamos, es nuestra vida y nadie puede decirnos que eso no te pasó porque estamos hablando de algo personal. Si hablamos de la historia de Jesús, de los apóstoles, algunas personas van a decir yo no creo en eso, o algunas personas
van a ser preguntas que van a desviar del tema, pero cuando lo enfocamos en nosotros, en nuestra experiencia personal, es muy poderoso y es una herramienta que el Espíritu Santo usa bastante. ¿Cómo prepara un testimonio de 3 minutos? La dificultad de resumir no es un problema de tiempo, sino un desafío espiritual. ¿Por qué nos cuesta ser breves? Generalmente nos cuesta porque tenemos mucha información que es nuestra. Detalles dramáticos, largas descripciones de la vida pasada, y sin querer no hemos cedido totalmente el protagonismo al Redentor. El mandato bíblico es claro, la eficacia de nuestro testimonio reside en que el yo sea minimizado para que Cristo viva en plenitud en el relato. Nosotros no somos los protagonistas, hermanos, del testimonio personal, tenemos que glorificar a Cristo a través de nosotros. Versículo clave, Gálatas 2:20. Y quiero que alguien me pueda apoyar. No sé si alguien tiene su Biblia. Como ustedes saben, me gusta hacerlos participar para que esto sea más dinámico. Y cuando alguien lee el versículo, se le queda más grabado que escuchando, porque está leyendo, está procesando a través de la visión y también la audición. Así que es muy importante que leamos también. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien tiene la escritura para que veamos este versículo clave? Siempre tengan su Biblia a mano, preparados para los discipulados, hermanos, porque yo siempre voy a citar versículos, como ya les he dicho anteriormente, para que esto sea dinámico y estemos todos participando. Hermana Yugeisi, Aquí, sí, perfecto, ya, la escucho. dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén, amén. Si se dan cuenta, ese es un testimonio, es un testimonio muy breve, conciso, que explica parte del Evangelio. O sea, si Pablo tuvo la capacidad de dar ese testimonio tan breve, nosotros también podemos dar pequeñas frases que engloban, que engloban el mensaje del Evangelio, parte del mensaje del Evangelio, que es que nosotros hemos muerto para que Cristo viva en nosotros. Y esto, mis hermanos, es vital que esté presente en su testimonio. No nos podemos desviar, como yo les mencionaba, en hablar de todos los eventos dramáticos, que yo pasé todos estos problemas. Está bien, obviamente al principio nosotros tenemos que dar la pauta de dónde nos rescató el Señor, pero el mensaje principal es glorificar a Cristo. Él es el protagonista, no somos nosotros. ¿Cómo ceder el reflector a Cristo? Como darle el reflejo a Él. Nosotros estamos hablando, pero nosotros ponemos el espejo para que Él se refleje. Cuando escriban su testimonio, revisen estos puntos. Poda espiritual. Tachen todo drama que no sea absolutamente necesario para entender la condición de pecado. Los detalles excesivos solo distraen del Salvador. El foco. La fase uno, que es el antes, solo debe mostrar la necesidad. La fase 2, el cómo, debe ser la más fuerte, porque allí está la cruz. El héroe de la historia no eres tú, es Jesús. Fortaleza en la brevedad. Es en la disciplina y en la concisión donde el poder de Dios se perfecciona, no en nuestra elocuencia. Confiemos en el poder del Evangelio. Romanos 1:16. Padre, pastor, o, o la hermana Yubeisi, si tiene ahí su Biblia. Romanos, Romanos 1:16, pastor. ya se lo leo el tiro, está, Romanos 1:16. Aquí Sí. va. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Al judío, perdón, al judío primeramente y también al griego. Me están fallando los lentes. Amén. Amén.
al Este es un judío primeramente y versículo, también al griego. Sí. este para mí es un versículo hermoso, hermano. Mm, Me alienta, amén. es un versículo que siempre me impulsa, me anima a predicar el Evangelio. Es un versículo que me llena y, y es para reflexionar. No nos tenemos que avergonzar de predicar el Evangelio. Yo sé que hay diferentes testimonios, la verdad. Hay personas que apenas conocen al Señor, comparten su testimonio de una manera tan sencilla que nunca han aprendido, a lo mejor nunca han leído mucho la Biblia, pero ya tienen ese talento natural de poder expresarse, son sociables y tienen esa facilidad de poder compartir con la gente y dar su testimonio. Entonces, si usted tiene ese talento, amén. Pero recuerde ser conciso. Obviamente va a depender de cada situación, pues si estamos en una sobremesa y la charla se extiende, mucho mejor que usted pueda expresarse más. Em, pero sí, siempre es bueno tener un memorizado, obviamente no, como les dije, como una referencia, como una pauta de 3 minutos, ideal, para poder compartirlo en cada situación. Generalmente no vamos a tener mucho tiempo con las personas y es vital que podamos compartir el mensaje en todo momento. Amén. Yo ahora les voy a compartir mi testimonio personal. Lo dejé por escrito, sí, esta vez. Lo dejé por escrito porque para que, para que se entienda perfectamente y yo mismo no me vaya a ir por las ramas. Lo dejé por escrito y lo voy a leer y usted vea, tome el tiempo, son menos de 3 minutos. Ya este va a ser como un modelo de referencia que ustedes pueden tomar en cuenta. Dice así, antes, el doble peso. Para ser sincero, yo no tuve un camino dramático hacia el cristianismo. Nací en una casa cristiana, me enseñaron valores y fui disciplinado. Sabía lo que era correcto y eso me hacía parecer un buen joven. Pero mi fe fue golpeada por dos frentes que me dejaron exhausto. Por un lado, la fuerte influencia de la escuela, la universidad y el trabajo me desviaron y luché por encajar. Empecé a ceder terreno y me di cuenta de que no estaba iluminando como debía. Si bien me mostraba como cristiano, no actuaba siempre como tal y mi actuar en ocasiones se mezclaba con los demás. Y por otro lado, experimenté el legalismo, donde la religión se sentía como una lista de reglas que tenía que cumplir perfectamente para sentir que calificaba. Paradójicamente, cuando fallas, menos lo intentas y te vas conformando. Estaba atrapado entre el mundo y la religión. Mi vida era fiel reflejo de la constante lucha entre la carne y el espíritu. Ser cristiano en la adolescencia y juventud no es nada fácil. A veces sentía que estaba nadando solo contra la corriente y que estaba siendo muy duro conmigo mismo. Todos a mi alrededor disfrutaban de hacer lo que querían, sin miedo a consecuencias, mientras yo debía cumplir reglas estrictas. Segundo paso, el encuentro con la gracia. Me di cuenta de que el esfuerzo humano siempre se agota. Esto, sumado a muchas inquietudes sin respuestas, me llevó a una búsqueda intencional de la verdad. Si bien siempre fui cristiano y tuve hermosas experiencias con Dios, fue tan solo en 2023 cuando experimenté un hambre y una sed de Dios que lo eclipsaron todo. Dejé de hacer las cosas por obligación y entendí la clave. La vida cristiana no se trata de ganar la aceptación de Dios por mis obras, sino de aceptar lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz. Fue ese encuentro personal con su gracia lo que me liberó del legalismo y me dio el poder para dejar de intentar parecer y empezar a ser. 3. Ahora, libertad y la invitación. Hoy mi vida tiene un propósito y una libertad que nunca tuve. Mi pasado me enseña que la lucha por encajar y la culpa son una búsqueda de amor y aceptación que solo se satisface en Cristo. Si tú, que me escuchas, estás cansado de luchar solo, de la fachada o del legalismo, Jesús es la respuesta. Él murió para perdonar todas tus fallas y te ofrece un poder que nunca se agota. No te pide que te esfuerces, te pide que lo recibas a Él tal como eres. Si estás listo para dejar la carga, puedes tomar la decisión hoy. Arrepiéntete de tu camino y cree en su obra.
y Él te dará el perdón y la vida eterna. Amén. Si se fijan, yo no di muchos detalles. Es un testimonio que yo hablo lo preciso y lo justo y lo necesario. No abordo muchos detalles personales, pero sí hablo del problema que es antes de, bueno, de hecho yo no puedo decir antes de Cristo en cierta forma, porque como yo nací en cuna cristiana, yo lo abogo, lo tomo de otra manera, que es cómo era antes de cuando me guiaba por el legalismo, cuando estaba intentando encajar, cuando tuve mis luchas en la juventud, lo abordo de esa parte, no como un antes de Cristo, sino que como ese proceso de, de encontrarme, de todavía no encontrarme con, o sea, tuve, a ver, yo siempre estuve en la iglesia, siempre estuve haciendo muchas actividades, siempre he estado bien compenetrado con toda la cultura cristiana, digamos. Pero eso no quiere decir que yo siempre haya estado de buen ánimo, que yo siempre haya estado apartado para Dios. Siempre en la juventud, sobre todo, uno tiene muchas luchas, tiene muchas dificultades, porque uno quiere hacer amistades, uno quiere encajar con el grupo. Y si realmente yo quería apartarme para Dios, yo tenía que sacrificar el no salir con mis amigos de noche a ciertos lugares, porque siempre hablaban, o sea, no es que yo fuera antisocial, pero la verdad que siempre si yo me juntaba con mis amistades, yo me di cuenta que la influencia era muy fuerte, entonces yo tenía que apartarme para no caer en cualquier tipo de tentación. Yo tenía que apartarme para no contaminarme con las cosas que constantemente hablan, para no contaminarme con la sustancia, etcétera, hermano. Alcohol o simplemente, de hecho, yo nunca tuve tantos deseos de esas cosas, gracias a Dios, porque siempre fui disciplinado por mis padres, gracias a Dios, y les debo mucho a ellos. Yo no sería quien soy si no es por ellos. Pero sí, pero sí tuve que apartarme mucho. Tuve que alejarme de la influencia. Y luchaba con eso porque yo quería tener más amigos, quería salir de repente, pero estaba todo muy contaminado. Estaba todo muy contaminado. En la universidad era difícil encajar y encontrar personas como con mi misma fe, con mi misma forma de ver la vida. Ahora yo le estoy hablando, hermano, como extra para que ustedes me conozcan más y aportando al testimonio. Pero si ustedes se dan cuenta, el testimonio que yo expresé me habrá durado 3, 4 minutos. Tengo que a lo mejor acortarlo un poco más, de hecho. 6 minutos. ¿Cuánto? 6 minutos. Ah, 6 minutos. Pero miren, yo Lo de ahora. cuando lo leí me demoré menos de 3 minutos, pero ahora como lo trato de modular más, como hacerlo como presentación, me quedo un poco más largo, pero No, 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 si cuesta, te demoraste 2 minutos y algo. Pero después ¿sí? con la conversa que hiciste después, ahí son seis. No, no, claro, claro. Eso ahora estoy complementando, Sí, complementando. claro. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la relevancia bíblica, el propósito de Dios. El testimonio personal cumple el mandato bíblico y sigue el patrón apostólico, haciendo que la fe sea verificable. Es la voluntad de Dios. Jesús envió a sus seguidores a contar lo que habían visto y oído. En la Biblia, el verbo dar testimonio, martireo, se usa constantemente vinculando nuestra fe a nuestra experiencia personal. Es vital el testimonio, hermano, como ustedes pueden ver, la predicación del Evangelio siempre iba acompañada del testimonio. No era solamente hablar del mensaje del Evangelio, pero no hablar de nosotros. Siempre tenemos que vincularlo a nosotros porque de esa manera se hace verificable, de esa manera yo doy fe, doy autenticidad a lo que estoy diciendo. No puedo hablar del mensaje del Evangelio si yo no lo he vivido, si yo no lo he experimentado. Yo tengo que contar cómo este mensaje me ha afectado
y cómo me ha bendecido. Es la autoridad del testigo. En Marcos 5, 18, 20, después de sanar al endemoniado de Gadara, Jesús no le permite seguirle, sino que le dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto establece el testimonio como el primer acto de evangelismo de un nuevo creyente. Eh, Voy a pedirles que me esperen por favor un minutito porque tengo un despacho afuera de mi casa. Les pido disculpas. Un momento. Ya, yo pensé que estaban comentando. Adivinen, bueno, aproveché de predicarle el evangelio a la persona que, que me dejó el paquete, obviamente de forma breve. De hecho, les voy a comentar, yo tengo una estrategia que cuando llega alguien y toca el timbre, está mi auto estacionado y yo abro la puerta del auto y tengo ahí guardados los trataditos. Entonces, lo tengo al alcance. Si yo salgo rápido y no alcanzo a sacar algo, un tratado de mi casa, yo lo tengo también en el auto, lo tomo y le digo, tome para que lo lea y lo medite en su casa, cuando esté en paz, un momento tranquilo, léalo, por favor. Y de hecho, cuando se lo pasé, me dijo, oh, no, no puedo recibir plata. Le dije, no, le dije, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es todo. Ah, no, no le dije eso. Pero le dije, no, mira, no es dinero, pero vale mucho más que el dinero. Eso fue lo que le dije. Así que aprovecho de dar ese feedback que es que es relevante porque para que ustedes vean que es necesario estar apercibido en todo tiempo, en todo momento, tener su cartita bajo la manga cuando llega una persona a dejarle algo. Bueno, ustedes después con el tiempo, hermanos, yo espero en el Señor que tenga esta... Eso es lo que yo espero, lo que ustedes tengan este hambre y sed de querer compartir el Evangelio, porque es algo muy, muy relevante, algo eterno, de que tiene un propósito eterno. Así que para mí lo más importante es hablar de esto. Así que eso, mi hermano. Continuamos. Estábamos en la autoridad del testigo. En Marcos 5 18 al 20, después de sanar al endemoniado de Gadara, Jesús no le permite seguirle, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto establece el testimonio como el primer acto de evangelismo de un nuevo creyente. Entonces, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, hay en diferentes pasajes bíblicos, siempre se está mencionando que tenemos que contar algo, no es un mensaje vacío, sino que es un mensaje personal, no es un mensaje teológico o una regla estricta. Tenemos que darle un sentido personal, que es algo que nos ha pasado a nosotros. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Está implícito en las Escrituras. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Tenemos que decirles a las personas cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido misericordia. Esto establece el testimonio como el primer acto de evangelismo de un nuevo creyente. Amén. Finalmente, la victoria sobre el acusador. Apocalipsis 12:11 declara que los creyentes vencen al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Miren qué interesante, hermanos. Si ustedes se ponen a analizar, es por medio de la sangre del Cordero vencemos al acusador, ¿cierto? Y de la palabra del testimonio de ellos. Porque cuando nosotros nos viene un dardo del enemigo, el acusador nos pone en la mente pensamientos negativos, nos dice que valemos nada, que, que, que no sé, que Dios no te está escuchando, Dios no te ampara, Dios no te bendice, etcétera. Cualquier cosa que sea un pensamiento negativo que usted no ha creado en su mente,
que usted se da cuenta cuando llegan esos dardos, ¿cierto? A mí me pasa muchísimo y de repente llego, estos pensamientos, ¿de dónde salen si yo no los fabrico? Yo no estoy pensando en estas cosas y de repente, ¡pum!, llegan, ¿cierto? No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. Supongo que a todos les pasa, a todos los que ya hemos conocido a Cristo. Uno, ¿cómo los puede rebatir? Mediante la sangre del Cordero, invocando al Señor y también recordándonos cómo ha sido el Señor con nosotros y con nuestro testimonio, con cómo, no, Dios, yo le digo a esos pensamientos, Dios ya me rescató, Dios ya me liberó, yo lo confesé como mi Señor y mi Salvador, tú no tienes poder sobre mí y los pensamientos se van, ¿cierto? Así que, muy importante, su historia es un arma espiritual. Vamos con la siguiente diapositiva. Impacto personal, rompiendo barreras. El testimonio es efectivo porque es único y desarma las defensas de quienes lo escuchan. Es verificable y personal. Nadie puede debatir tu experiencia. La teología puede ser debatida, pero tu historia de transformación es innegable. El que escucha puede rechazar el mensaje, pero no puede rechazar el hecho de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es tan hermoso, hermanos, que la gente compruebe nuestro testimonio, porque a través de lo que nosotros decimos, la gente lo puede comprobar cuando nos conoce, y eso no lo puede negar. La gente puede querer decir que no cree en Dios, puede querer decir que cualquier cosa, pero no pueden negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro testimonio es innegable, hermano. Que, que nosotros antes éramos de una forma y cuando conocimos a Cristo somos de otra forma, eso nadie lo puede negar. Eso no son argumentos, es realidad, es algo innegable. Conecta emocionalmente al contar dónde estabas, tu vida antes, y cómo te rescató Jesús, creas un puente de identificación. La gente se ve reflejada en tus luchas y se siente esperanzada al ver tu solución. O sea, conectamos mucho más emocionalmente con las personas y eso crea un vínculo, hermano. La gente se siente identificada y eso ayuda a que la persona quiera compatibilizar con nosotros, que quiera acercarse porque dice, oye, yo también he pasado por eso y a ti te funcionó. Quiero conocer esa solución que tú tuviste o quiero conocer a Dios porque si te ha hecho tanto bien debe ser verdad, entonces debe ser que Él realmente imparte bendiciones sobre sus hijos y yo quiero conocerlo. Todo eso, hermanos, ayuda muchísimo. Cuando la gente se ve identificada en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aumenta tu confianza, preparar y compartir tu testimonio te obliga a cristalizar tu fe. La endurece en el buen sentido, es decir, la cristaliza, se vuelve mucho más dura. Te ayuda a entender por qué crees y fortalece tu convicción ante las dudas o la crítica. Nuestro testimonio, hermanos, cuando es algo personal, cuando nosotros hemos ya conocido al Señor y hemos salido de diferentes luchas y es como algo que no podemos negar. No es tan solo un mensaje que está escrito en un libro, sino que eso ya se ha vivificado en nuestro ser. El Espíritu ya ha hecho su obra en nuestro corazón. Entonces nuestra fe se ve mucho más fortalecida de esta manera. Finalmente, utilidad práctica, la herramienta perfecta. El formato de 3 minutos hace del testimonio una herramienta versátil para el evangelismo moderno. Es corto y enfocado. En la cultura actual, donde la atención es limitada, 3 minutos es el tiempo ideal. Es lo suficientemente largo para para dar contenido, pero lo suficientemente corto para no abrumar ni ser interrumpido. Es memorizable y entrenable. El formato simple, antes, como y ahora, permite a cualquiera prepararlo, memorizarlo y practicarlo. Se convierte en una bala de plata que se puede disparar en cualquier oportunidad. Es versátil, puede usarse en cualquier contexto, tanto en el evangelismo personal, que es una conversación con un amigo, un familiar, grupos pequeños, como introducción al discipulado, redes sociales adaptado a un video corto, o en la misma iglesia para motivar a otros creyentes. Que todo eso ya lo hemos
experimentado cuando damos el testimonio, ¿cierto? Tanto en el evangelismo personal, grupos pequeños, en las redes sociales. Bueno, en las redes sociales no tanto. Ahí tenemos que poner nuestra rostro a todo el mundo, a todos nuestros seguidores, etcétera. Pero sí en la iglesia, en los grupos de cuando vamos a Padre Hurtado, por ejemplo, un grupo pequeño ahí, nosotros a veces hablamos de cómo ha hecho Dios con nuestras vidas. Entonces, es bonito el testimonio, hermano. Se puede usar en muchos contextos. Finalmente, llegó el momento de dar nuestros testimonios. Cuente su testimonio en un máximo de 3 minutos. Recuerde, antes de Cristo, cómo conoció a Cristo y después de Cristo. Vamos a empezar con nuestra querida hermana Arelis. Oh, Oh, no me da chance de copiarme. yo sé que usted Bueno, ya impartió su testimonio en la iglesia, pero ahora le toca hacerlo de manera breve. Ahí breve, está el desafío. claro. Amén, la dejo. Bueno, amén. Antes, yo vengo de una familia católica. Mis hijos estudiaron en un colegio católico y siempre apegada a Dios, de verdad, uno haciendo lo bueno, pero era como que era un Dios de los domingos, que uno iba a la iglesia, oías la palabra, pero no así como que te llenaba, pues. Pero tú decías, soy católica, creo en Dios, hago el bien. ¿Qué pasa? Que después de que yo llegué aquí a Chile, ¿verdad? Empecé a experimentar todas las cosas que uno pasa, que bueno, como tú dices, pues que no vienen al caso, hacerlas tan relevantes. Empecé a experimentar la tristeza, tantas cosas. Y allí fue donde yo conocí a la pastora Claudia, de verdad que la bendigo grandemente siempre, siempre que llegó un momento como que Dios la mandó en ese justo momento que yo estaba atravesando una situación muy difícil. Y bueno, siempre lo digo, pues fue como que el tiempo se paralizó, ella me miró a los ojos y me dijo, oro por ti, oro por mí, y hubo algo tan que me impactó, pues, y me invitó a la iglesia. De hecho, se quedaron esperándome ese domingo a la iglesia porque no pude ir. O sea, mira, hubo cualquier cantidad de trabas y no pude ir a la iglesia. Sin embargo, después yo quedé con la inquietud, yo dije, yo voy a asistir a la iglesia, voy a asistir, y bueno, y asistí a la iglesia. Eso es desde el 2018. Ellos siempre me decían que para el bautizo, pero yo no me sentía preparada. O sea, yo decía, tenía como no era que no creía en Dios, no era, pero no era así como cuando tú das un paso de seguridad. Tenía un conflicto de religiones, sí, porque vuelvo y les repito, desde pequeñita, perteneciendo a la religión católica, se lo comenté a los pastores y ellos me decían, no, ningún problema cuando tú estés preparada. ¿Qué te prepara? Ir a la iglesia, oír la palabra, conocer más de Dios, y así fue, pues. Entonces, para el 2024, diciembre del 2024, ya llegó la preparación y nosotros quisimos bautizar, que ha sido después una bendición, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y Dios es grande y para Él toda la honra y la gloria. Y de verdad que después que tú conoces a Dios, sin Dios, o sea, Dios es tu brújula, sin Dios tú no puedes existir. Y ese es el testimonio y de verdad que yo le digo a todos que hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios y estoy de verdad agradecida porque aquí conocí yo verdaderamente a Dios. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana Arelis. Muchas gracias. Es muy lindo su testimonio, de enorme bendición para todos nosotros. Gracias por compartirlo. Vamos a pasar con la hermana Juvaisi. Por estar apuntando a la hermana, le toca a usted. Por señalar. Sí, exacto. Bueno, nosotros también crecimos siendo católicos, pero nosotros no éramos como de ir a la iglesia, era como que creíamos en Dios, pero tampoco íbamos a la iglesia, no era que íbamos todos los domingos, íbamos en Semana Santa y ahí. En ese tiempo, o sea, creíamos en Dios, pero no sentíamos como esa necesidad de orarlo, o sea, de saber de que Él estaba ahí, de buscarlo, o sea, en mi parte nosotros vivíamos nuestra vida normal, o sea, no era una parte donde uno oraba, uno le pedía, no.
Este, yo llego a la iglesia obligada. Mi hermana me obligó a ir porque tenía una pesca y tenía que llevar a alguien y esa mujer me rogó y 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 bueno, yo fui como para ayudarla y en ese momento esa iglesia como que desde la música hasta la prédica como que me atrapó y es increíble cuando o sea, empiezan a hablar y sientes como que te están hablando a ti. Entonces fue una manera como que nos atrapó por completo, que era increíble que la situación en Venezuela se puso tan ruda y era tanto el amor que le tomamos que nosotros nos íbamos caminando a la iglesia y nos tenía que tocar devolvernos caminando porque el transporte era súper malo. Y le estoy hablando que caminábamos como 40 minutos, una hora de ir a la casa a la iglesia o de regreso. En ese momento, claro, lo tenemos presente, pero no como después, que empecé a pasar por dificultades tan fuertes, en el sentido que yo sentía que, bueno, que me estaba consumiendo tantas adversidades que uno pasa. Y el Señor ya después empezó, pues, a obrar en medida de tantas dificultades y tantas cosas que uno sentía que se ahogaba. Y fue maravilloso. Fue tantas veces seguida que el Señor me dijo, aquí está, o sea, me sacó de un hueco profundo donde yo me sentía. Y es totalmente glorioso todo lo que Él ha hecho hasta este entonces. Y a partir de ahora no hacemos nada ni seguimos nada, sino es bajo la cobertura de Dios. Creo que nos sentimos confiados y seguros de que Él va a obrar siempre en nuestra vida sí o sí, y que lo que pasa es para nuestro bien y lo que no pasa es porque no es en su momento. No tenemos esa desesperación, sabemos que Él va a obrar en el tiempo pues, que Él quiere y que siempre va a estar ahí y que solamente recurrimos a Él y ya. Pero ese es mi testimonio. Amén. Muchas gracias, hermana Joyce. Gracias por compartirlo. Muy, muy lindo testimonio. Le toca a la hermana Jo Hazy. Bueno, ya saben que veníamos de familias católicas, pero ya yo tenía relativamente, yo creía que estaba feliz, tenía un hogar, o sea, tenía una familia pequeña, tenía hijos, pero estaba como muy desordenada. Tenía una familia, pero estábamos como muy desordenadas. Eso lo entiendo yo. Ya cuando me invitan a una célula y la célula se llamaba Ordena tu casa. Y ahí fue como Dios hablándonos a mi pareja y a mí. Era como que si estaban echando el cuento de nuestra vida. Y entonces tomamos la decisión de que, bueno, vamos a ir a la iglesia, nos invitaron. Y yo con todo y eso le decía a mi esposo, bueno, de que si no era Dios quien iba a arreglar nuestra relación, pues se acababa. Mm. Y entonces, pero sí, Dios ordenó nuestra vida, ordenó nuestra familia, Gloria a Dios. nos casamos, nos bautizamos. Mm. Y ahí también empezó como un anhelo de yo querer compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Quería que todos recibieran de lo que Él me había dado, de que todo era posible, de que si Dios pudo arreglar mi familia, mi matrimonio, o sea, mi pareja, todo. Yo dije, ¿por qué no puedo ayudar a otras personas? Y empecé con mi familia, aunque a veces me decían que si estaba loca y todas esas cosas, pero yo decía, yo con que los lleve a la iglesia está bien, porque el Señor es el que va a hacer la obra. Amén. Y entonces yo me enfocaba en que fuera y que escucharan la palabra y bueno, y de entonces de ahí, bueno, vi que Dios hizo grandes cosas en mi vida. Ahora, todos le doy gracias a Dios. No somos lo mismo de antes, nunca.
hay un respeto, hay un valor, hay muchas cosas que Dios ha inculcado en nuestra vida. Y entonces en ese momento me aferré, como decir, a una palabra rema en mi vida. Y entonces, ¿qué dice en Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo decía, si yo siempre estoy ahí con Dios, Dios, o sea, en mi fe va a estar fuerte. Amén. Amén. Entonces, ese sería mi testimonio. Muchas gracias, hermana. Muy lindos sus testimonios, Amén. porque pese a la adversidad pudieron salir adelante y pusieron toda su fe y confianza en el Señor. Eso es muy lindo siempre va a ser hermoso escuchar eso, que las personas están en una etapa donde están rodeadas de circunstancias, de adversidad, de problemas, incluso en la propia familia a veces no te apoya. Y, y es bonito que cuando ver que Dios te puede sacar de eso y cuando tú pones toda tu fe en el Señor, creces de espiritualmente y te conectas con Dios, te conectas de una manera que antes no conocí, que antes no tenías esa conexión, que uno quería tener, uno decía, no, yo creo en Dios y rezo y le doy gracias por los alimentos, pero no había una conexión, no había una conexión realmente, pero después sí, ¿cierto? Cambia, hay un cambio. Gracias, hermanas, por su testimonio. Le toca a mi querido hermano y padre René Valenzuela. Breve. 3 minutos. Desactive el micrófono, por favor. A ver, yo lo voy a desactivar. Ahí. A la edad Listo. de 17 años me predicaron el Evangelio un hermano que se llamaba Pedro Alarcón. Y me habló de una forma tan hermosa, tan bonita, tan sincera, que me gustó mucho de la forma que él me presentó al Señor y asistí a su iglesia, una iglesia bautista. Llegamos a la iglesia y Eso. Ahí. eh, escuché la primera predicación y me di cuenta que necesitaba a ese Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre sentía un vacío en mi corazón, una tristeza. Nunca podía decir estoy feliz por completo. Siempre había algo que me impedía estar completamente feliz, sentir esa alegría de vivir. Y ahí encontré esa alegría, encontré esa razón por la cual estaba en este mundo. Pero a mí me pasó algo curioso porque yo antes de de ir a una iglesia cristiana, yo siempre hablaba con Dios, me recuerdo. Siempre salía al jardín de mi casa y hablaba con Dios, le pedía a Dios cosas. En realidad nunca fui muy católico porque no me atraía la religión católica porque encontraba que había muchos errores, muchas cosas negativas. Y posteriormente a eso, le pedí a Dios que bendijera mi hogar, mi familia, y poquito a poco se fueron convirtiendo mis hermanas. Mis hermanas, en principio todas me dieron la guerra, mi papá, mi mamá, mis hermanas, todos me dijeron que era un fanático, me dijeron que me había vuelto tonto porque me llevaba leyendo la Biblia, no sabían nada que la Biblia me entregaba sabiduría, no me ponía tonto, me ponía sabio. Pero eso yo tenía que prepararme para explicárselo. Y poco a poco se lo fui comentando a mis hermanas. Y ahí, gracias a Dios, la primera en asistir también fue mi hermana Aurora, ¿cierto? Posteriormente, a través de Aurora, también Gabriela y Sonia, después Claudia, y bueno,
hace un tiempo atrás también mi hermana mayor, Ana, también eh, le ha entregado su vida al Señor. Y mis padres también, podría decirse que también ellos, al final de sus tiempos, se acercaron a Dios. Gracias a eso también mi esposa, que era católica, que era catequista, ella enseñaba clases, daba clases de catecismo en su hogar. También, gracias a Dios, se convirtió al cristianismo. Y de esa forma hemos podido salir, gracias a Dios, de esa tristeza, de esa amargura que sentíamos sin explicación. Siempre yo decía, ¿por qué todos los demás se ven tan felices, tan contentos y yo siempre siento una tristeza en mi interior? Pero cuando llegó Cristo a mi corazón, ya eso se terminó. Mm. Ese sería mi destino. Gracias, hermano René. Mm. Muy lindo testimonio que vincula a toda la familia. Es como una Promesa del semilla, Señor, pues promesa del gracias al Señor. Señor, claro, pero el Espíritu obró mediante ti. Entonces es bonito ver que somos usados por el Espíritu, somos herramientas en sus manos para atraer a otros. Ujú. Entonces, hermoso, papá, te bendigo, gracias por compartirlo. Amén. Gracias. Finalmente, el pastor Marcelo. Oiga, pero yo no, en 3 minutos no doy mi testimonio. 10 minutos mínimo. Soy muy bueno para hablar yo. Soy muy bueno para hablar. No. Voy a tratar de hacerlo en 3 minutos. Sí, hay que tratar, sí, eso es lo que hemos expuesto en Es la el clase. desafío, es el desafío. Ese es el desafío. Yo estuve como Bueno, tres voy a minutos. empezar, voy a empezar. Como A ver. yo, cuando he hablado con las personas, bueno, Ujú. mi vida antes de conocer al Señor era una vida un poquito plana, por decirlo así, con muchos temores, como sin propósito. Un poco me tomo de las palabras del hermano René, como que siempre había algo que me faltaba y como que había algo que me deprimía en la vida, de verdad. A los 16 17 años tuve como una pequeña depresión Ya. porque no le encontraba sentido a la vida. Eso yo me recuerdo a los Mm, 17 18 19 años y decía, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué tengo que estudiar, trabajar? De hecho, conocí a Claudita, pololeando con ella, yo caí en ese y ella un poquito me ayudó porque tenía algo ya se había acercado a Dios, había estado un tiempo en la iglesia, ella me hablaba de Dios, me decía cosas así. Yo también vengo de una familia católica, me consideraba también una persona buena, que no le hacía mal a nadie, pero nunca tuve un compromiso real con Dios. Solamente yo me consideraba y siempre pensé que era un Dios que me estaba vigilando, que si me equivocaba me iba a castigar. Eso era una vida como un poquito, ¿verdad? Sin sentido, antes de mm, conocer al Señor. Después vino, y me consideraba así una persona buena y como mis papás me habían inculcado el catolicismo también, consideraba que estaba bien, pero nunca tuve un compromiso real, ni, ni serio con Dios, y era un poco egoísta mi vida, porque solo pensaba en mí, en los míos. No miraba mucho en ayudar a los demás. Entonces, hubo un momento también, sí, que en mi caso, un momento de dolor muy fuerte que es inevitable contarlo por la pérdida de mi hija, que eso me llevó a un hoyo profundo de depresión, al hoyo cenagoso. No voy a hablar así a la persona, pero para ustedes es mm, que como que uno empieza a hablar en términos mm. evangélicos, perdón, pero fue en realidad una vida muy de dolor, de angustia, de sin esperanza. Ahí, y ahí también el Señor usó a la hermana Isabel, ahí está la cadena, la hermana Isabel, la hermana Aurora, que es la hermana de mi hermano René, para hablarme del Señor y y invitarme a la iglesia. Y decirme que ese era mi último recurso, porque yo en realidad ese fue el último recurso. Yo busqué por muchos lados la solución a mi problema, no lo encontré. Y ahí asistí a la iglesia y me di cuenta que era una persona que en realidad nunca había estado comprometido con Dios, nunca me había arrepentido de mis pecados ni de mis faltas. Y ahí me di cuenta y me convenció el Señor a través de su Espíritu Santo que tenía que arrepentirme de mi vida pasada. Y ahí Amén. vino el arrepentimiento, tuve que reconocer a Cristo en mi vida, recibirlo y ahí mi vida cambió totalmente. Ahí vino la esperanza, vino la alegría, porque yo pensé que nunca iba a volver a sonreír con el duelo y,
Y ahí mi vida cambió porque después volví a sonreír, a ver la vida con esperanza. Cristo me transformó, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, se fue el temor, se fue eso de tristeza también que había en mí y también desolación. Muchas cosas que habían, todas negativas, el Señor se las llevó. Cristo hizo una transformación en mi vida y, y me sentí perdonado y eso fue lo más maravilloso, sentirme perdonado. Eso Mm, me transformó. Y después de eso, lo único que quería anunciarle al mundo y a los amigos y a todos les prediqué el Evangelio. Y sin mm. tener iglesia, bueno, esto también hasta ahí, ese es mi testimonio, perdón, porque si no me voy a ir por otro lado. Y la verdad, cualquier persona que esté pasando por una tristeza, si usted entrega la vida a Cristo y se arrepiente y le pide a Dios que le ayude, Dios le va a responder con creces. Y va a dar muchas más cosas de las que usted a lo mejor espera. Y primero la paz y la esperanza. Eso es lo que el Señor nos da cuando nosotros nos rendimos a Él. Amén. Hasta ahí llega mi testimonio. Amén. Muchas gracias, Ahora pastor. voy a tomarme igual que Daniel 2 minutos más, pero esto ya no es del testimonio. Para contarle a mis hermanas que están en Padre Hurtado, que nosotros con mi esposa, no solamente yo, mi esposa, empezamos a hablarle a la familia, a contar este testimonio, y además que ellos vieron, está René, que también él nos dio una palabra del Señor, que Sí. eso tampoco lo puedo dar en un testimonio porque no lo van a entender. René nos llama por teléfono a mi esposa y dice, ya te tengo una palabra. Cuando Job perdió a sus hijos, el Señor le dijo, hoy me llevo tu dolor. Y el Señor No, se llevó el David, dolor de Job. era David. No, Job, ¿no es cierto, Lalito? No, No, David. Job, pues yo me acuerdo. no, Ese fue la... no. Job, ¿viste? Sí, yo- Sí, ¿no era Y David? cuando el René le dio esa palabra a mi esposa, también yo la recibí porque yo estaba ahí. Y no fue inmediato, pero se me quedó aquí en mi mente que el Señor se lleva tu dolor. Quedó ahí. Y en algún momento esa palabra se hizo carne en mí. Y el Señor Amén. se llevó mi dolor. Y el de mi esposa. Amén. Y ahí fue que el Señor empezó a hacer maravillas con nosotros en el sentido de que Él lo empezó a usar. Y Cristo se glorificó porque empezamos a dar testimonio. Yo trabajaba en una feria libre, le dimos testimonio a los vecinos de la feria, le dimos testimonio a nuestra familia. Y sin mentirle, el primer año, me puedo equivocar, pero más de 7 Se bautizaron. se bautizaron sin que nosotros bajaron las aguas con otro, porque el Señor nos usó, hicimos una reunión celular en nuestra casa y el primer año nosotros nos convertimos como en agosto del 99, a los 29 años me convertí al Señor. Y ahí de agosto a enero se bautizaron 7 personas que eran familiares y amigos y vecinos. Y fue Qué glorioso porque hermoso. solo por el testimonio. Nosotros no teníamos estudios bíblicos, no habíamos ido a la iglesia, solo íbamos los domingos, pero solo fue con nuestro testimonio de la transformación, más que hablar lo que vieron, porque lo vieron ahí, Lalito está, vio con sus ojos, El vieron cómo el cambio. Señor hizo un milagro con nosotros, conmigo y con mi Mm. esposa. Entonces, si usted me dice, ¿por qué ahora pastoreamos? Porque el deseo mío es servir al Señor hasta que Él me diga, porque no tengo como decía la hermana Pilar, cómo pagarle al Señor tanta Y como bondad que espiritual. tuvo con nosotros, tanta gracia de transformar nuestras vidas, de levantarnos, porque en eso también hubo un deseo de quitarnos la vida. También eso yo lo cuento en mi testimonio. Un deseo de morir, de no querer vivir más cuando estuve en aflicción. Pero el Señor te quita todo eso, te transforma el corazón y te Amén. da vida. Amén. Eso, Amén. no me largo más, disculpen, pero quería contarle No, esto a está la bien hermanita. complementar si estamos en un momento de intimidad. Yo también, obviamente, como soy el que está presentando y usted el pastor, No, nos pues usted me podemos dio tomar la unos pauta, usted minutos me dio la extra. pauta, yo puedo pasarme 2 minutos más. Amén. Eso Gracias, es, pastor. eso. Es Gracias a hermoso su usted. testimonio. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Y lo bendigo porque gracias a usted, porque Dios lo usa, ¿cierto? Somos Eh, instrumentos nomás. somos un instrumento, pero Mm. como dice el pastor, La gloria es del Señor, yo no me saco la gloria. Pues sí, claro. Nada, para mí. Así que gracias al Señor que lo usó, hemos podido también nosotros ah, crecer y servir todos juntos. Ha sido un muy lindo caminar junto a la familia de usted Y, y toda la familia Valenzuela, Ugarte. Ha sido muy, muy lindo estar con usted y compartiendo en todo momento. Me gozo mucho. y que el Señor nos dé muchos años más para seguir predicando su evangelio y que mucha gente pueda llegar a los pies de Cristo. Amén. Mm. ¿La pastora Claudia está ahí?
Sí, pero La anda un escuché. poquito, ¿cómo se puede Ah, decir? Anda un poquito delicada de salud. indispuesta. No, delicada de salud, Sí, proceso. está en un proceso. Es en un proceso. Pero salúdalo, hermano. Sí, por supuesto. Pero mi testimonio es muy parecido al de la pastora, Sí, po. así que, Hola. Hola, pastorcita. pero está escuchando, ya está escuchando Sí, todo. pues estoy acá escuchando. Es negrita como ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Qué Queríamos bueno. conocer su testimonio de 3 minutos, Mm, Es que como el mismo de Marcelito, pues. Yo pero con perdí a sus mi palabras. hija. pero, Claro, yo pero antes de que... perdí. Bueno, yo antes conocía, bueno, por el Lalito y la Chávez me predicaron mucho. Y nosotros con el Lalito, o sea, él salía a predicar a las calles, yo iba con él cuando era jovencita. Mm. Y Sin embargo, siempre mis hermanos me predicaban. Y bueno, veía el ejemplo de ellos también, pues. Sin embargo, uno se aparta, sigue su camino y bueno, cuando tengo esa aflicción tan grande de ver partir a mi hija, es donde bueno, mi hermano otra vez me hicieron como, eh, ¿cómo se llama? El hincapié de que el Señor podía actuar en mi vida porque yo estaba muy negativa, con una depresión casi de 2 años. Entonces, fue eso que nos llevó nuevamente a la iglesia. Y allá en Cerrillos el Señor hizo una obra muy linda porque yo llevaba mucho tiempo, como un año yo creo, asistiendo a los cultos, pero sin ganas, así como depresiva. eh, con ni un objetivo, solamente como para acompañar a Marcelo porque él estaba muy entusiasmado, estaba muy cambiado, pero yo encontraba que no era para mí, que no iba a pasar nada conmigo y que en realidad era como una alternativa, pero no tenía ni una, como mucha convicciones. expectativa, claro, y expectativa. Así que fue un día muy amargo que pasó, muy amargo, en donde sentí nuevamente esa gana de desaparecer cuando fui a un culto y en ese culto el Señor me habló y por intermedio una niña de escuela dominical que era bien sencilla, Sandra, que nunca la voy a olvidar. El Señor habló a mi vida y me llamó por mi nombre y me empezó a profetizar. Y Él me dijo las mismas palabras de mi hermano René: hoy me llevo tu dolor. Wow. Y cuando Él me dice eso, yo con los ojos cerrados veo como sale algo así como, ¿ustedes han visto cuando sale el petróleo negro? Así salía de mi boca una cosa así negra, negra, negra. Y eso fue como que Dios sacó todo ese duelo que tenía, esa pena tan grande, y comencé nuevamente a existir, a ver colores, a poder experimentar alegría, porque yo no vivía, pues ya no era alegre, nada. Estaba como un zombie muerto en vida. Y desde ese día que el Señor hizo ese milagro tan precioso en nuestra familia, y no solamente lo viví yo, sino que ese día fueron muchos, pues fueron muchos Mi familiares. mamá, mi papá, Entonces todos mi vivieron hermano, eso, mi cuñada, no era toda la algo familia mía, de si no estoy mal. mentira, sino que todos vieron esa gran manifestación del Señor en mi vida, que agradezco hasta hoy, y que parece que uno tiene que siempre como recordarla, porque a veces uno pasa el tiempo y parece que no escucha esa voz, pero esa voz está siempre y el Señor no muda, no cambia, es el mismo. Y a pesar de las experiencias dolorosas que después uno pueda pasar, yo sé que el Señor está con nosotros y también se lleva nuestro dolor, cual sea que fuese el dolor que ustedes también experimenten, porque la vida es compleja. Así es que sí, feliz de haber conocido al Señor. Obviamente uno se hace preguntas así como, ¿por qué no lo hice antes? Pero, bueno, fue el momento y el Señor me libró de haber, a lo mejor, no sé, por haber dado un vuelco negativo en mi vida, una depresión, un suicidio, no sé. Me libró de todo eso y hizo que pudiera yo restaurar mi familia, porque nosotros, en un momento a mí, como que el enemigo me susurraba que yo hasta ahí había llegado a mi vida y que no íbamos a separar, puras cosas negativas. Y la se destruía. Claro, entonces el Señor le dio un corte y un vuelco a esa realidad. Vino Amén. la esperanza, el gozo, la alegría. Claro. Así que precioso. Así Dios que es real. arrepiéntase y Dios es conviértase. real y
y a veces que uno a veces se acostumbra a tener este Dios real, como que le baja la expectativa y le baja como el poder, pero vuelven algunas dificultades y uno vuelve a aferrarse a sus promesas, a lo que es Él en nuestra vida, porque nosotros somos instrumentos, siempre yo digo, de barro. El de barro, el Señor te puede formar y hacer de nuevo y después pescar ese barro y volverlo a formar. Entonces, todos los procesos que tenemos en nuestra vida son formativos Amén. y eso, que no nos falte la fe en las circunstancias que la vida nos va poniendo por delante. Amén. Amén. Mm. Gracias, Pastora Claudia. Muy, Gracias a muy ustedes, mi lindo, hermano hermoso. precioso. Bueno, todos nos pasamos los 3 minutos, Yo también. incluyéndome. Yo creo que todos tenemos que pulirnos. Nadie puede decir que llegó a la meta, No. pero obviamente estamos en un momento de intimidad donde queremos explayarnos, claramente. Pero yo les incito a ustedes a tener una versión breve, concisa, porque es lo que se estipula, es lo que se recomienda. De hecho, los maestros evangelistas siempre dicen que hay que tener una versión corta y obviamente una versión más extendida donde nosotros nos explayamos, una sobremesa con personas de confianza, como estamos ahora. Podemos explayarnos más, pero va a haber gente que a lo mejor no quiere escucharnos, no está interesado en conocer toda nuestra historia. Entonces, es bueno también tener esa versión corta de 3 minutos, escríbela, es muy útil escribirla porque de esa forma nosotros resumimos, nosotros no escribimos todo lo que hablamos. Entonces, cuando uno escribe, pone lo esencial. Entonces, es muy bueno, hermanos, para cualquier momento en su trabajo, compañeros de trabajo, amigos. Siempre es bueno tener esa versión cortita. Así que aquí está la pauta, está todo grabado para que ustedes puedan entrenarlo en sus casas. Espero que les haya gustado esta reunión, que haya sido de bendición para ustedes y nos estamos viendo el próximo domingo, algunos. Sí, Y porque el hay próximo... que está casi toda la iglesia, bueno, los ¿Sí? hermanos, el fondo Ah, sí, es pues como que todos. el culto va a ser el domingo, allá, Amén, en Padre amén. Hurtado, porque no, y estamos viendo la posibilidad, bueno, las hermanas yo sé que están en la célula, así que ellos no tienen problema porque allá pueden seguir los viernes, hacerlo el sábado 14 porque las votaciones son el 15 es domingo, ¿no? Estamos viendo a ver si podemos hacer el culto el día sábado, estamos averiguando si podemos conseguir la sede, porque después ya viene la Navidad. Entonces va a ser como, Complicado. vamos- nos vamos a alejar mucho para reunirnos. Ah, ya, ahí vamos a estar atentos entonces a los avisos del Sí, grupo de WhatsApp. sí, antes del fin de semana tenemos que ir a avisar. Ya, entonces este domingo 7 nos estamos viendo todos mis hermanos. Vayan Padre Hurtado. bien presentaditos de gala. Vamos a bendecir a nuestro hermano Luis que va a contraer matrimonio. Qué bonito. Amén. Entonces, hacemos una oración de despedida o alguien quiere pedir por alguna necesidad, igual podemos, nos quedan unos minutos. Si quiere alguien pedir por necesidad. Yo voy a seguir sigan orando por la pastora porque todavía está con un problema, está un poco convaleciente todavía con un tema que tiene en los pulmones, y una tos que la lleva ya pegadita como 2 meses, haciéndose exámenes. Ahí está haciendo. Ya, Sí, que todo se remedio. Ya, pero sigamos orando por la pastora. amén, amén. Ya, Yo vamos a orar entonces. ¿Ah, papá? quiero pedir por la hermanita Gloria también. Sí, la Glorita. La Rosita. Que hoy Sí. día le iban a hacer unos exámenes. Ojalá Dios quiera que todo salga bien. Y por Amén. la mamá del hermano Carlos Danes, que también está, me contaba el hermanito que está con problemas, su Mm. mamá. Así que quería también pedir por ellas. Amén. Ya, vamos a orar entonces. Padre, ¿quieres orar tú? Bueno, Te cedo. Amén. Dios de gloria, te damos gracias, Señor, por Gracias, poder estar Dios. en este día, Señor, Amén. juntos.
bendito Dios, a través de estas ondas, Señor, las cuales tú nos dio la inteligencia al ser humano para que esto se formara, Señor. Amén. Esta herramienta la pudiéramos usar Gracias, para Señor. fines cristianos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita sabiduría. Te damos Amén. Gloria a gracias, tu nombre. Señor, porque tú nos ayudas Gloria a de Dios. diferentes maneras, Señor. Y tu gran bondad siempre nos va guiando. Tu amor, tu bondad nos va guiando, Señor. Gracias, Como Señor. dice el Sí. libro de Romanos, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Amén. Amén. Gracias, Padre Gracias, Celestial, gracias, por Dios. su palabra. Gracias, Señor, por estar juntos en armonía, compartiendo nuestras experiencias, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están en necesidad, Señor, bendito Dios. Padre Santo, te pedimos que hagas una obra completa en sus vidas, Señor, que des sanidad, que des nuevas Amén. fuerzas, que des nuevo aliento al que está cansado, al que está agotado. Bendito Dios, nuevas fuerzas como las del búfalo. Amén. Gloria a Que Dios. podamos, Señor, bendito Dios, resistir todos estos avatares en la vida que son necesarios, Señor. Sabemos que Sí, Señor. las dificultades son necesarias, como dice tu palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Gloria a tu Gracias nombre. te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Gracias. Amén. Nos estamos viendo, mi Amén. hermano. Muchas Fue, bendiciones. fue, Gracias por fue conectarse. de mucha bendición escuchar los testimonios. De ahí nos Sí, edifica muy Sí. mucho. lindo. Muchas gracias a todos por sus Bendiciones. testimonios.